Ari no tenía una vida de esas que parecían perfectas en internet. No vivía en una mansión, no tenía un armario lleno de bolsos de lujo y tampoco recibía cajas enormes de maquillaje cada semana. Su habitación era pequeña, aunque había conseguido convertir una esquina junto a la ventana en su lugar favorito de toda la casa. Allí tenía un espejo redondo rodeado de pequeñas luces, una mesa blanca llena de brochas y varios organizadores transparentes donde guardaba sus productos. Era su pequeño rincón de maquillaje. Y también era el lugar desde donde Ari había empezado a crear contenido. Su cuenta todavía era pequeña. Tenía algunos miles de seguidores, suficientes para reconocer algunos nombres cuando le dejaban comentarios, pero no tantos como para que las marcas se pelearan por trabajar con ella. Lo que más llamaba la atención de sus videos no era solamente su maquillaje. Era su voz. Ari hablaba de una manera suave y tranquila, como si estuviera conversando con una amiga sentada frente a ella. No gritaba para llamar la atención. No necesitaba exagerar sus reacciones. Ari había descubierto que muchas personas entraban en sus videos buscando aprender a maquillarse, pero terminaban quedándose por la sensación de tranquilidad que transmitían. Cada uno de aquellos seguidores había elegido quedarse. Ari cerró la aplicación y miró su mesa. Todavía tenía mucho que aprender. Pero estaba convencida de que algún día conseguiría vivir de aquello. Lo que Ari todavía no sabía, era que en otra habitación en un lugar distinto, una chica acababa de encontrar uno de sus videos. Y no iba a dejar de verlo. Renata no conocía personalmente a Ari. Ni siquiera sabía demasiado sobre ella. La había encontrado mientras deslizaba videos en el teléfono una noche cualquiera. Al principio no hubo nada especial. Una chica maquillándose. Una habitación normal. Una mesa con productos. Un espejo. Renata estuvo a punto de pasar al siguiente video. Pero escuchó la voz de Ari. Era dulce. Tranquila. Y diferente a la mayoría de creadoras que Renata acostumbraba a ver. Así que se quedó. Después vio otro. Y otro. Ari explicaba cómo aplicar una base sin que quedara demasiado pesada. Luego enseñaba una forma sencilla de hacer un delineado. Después hablaba de productos económicos que había encontrado. Renata no dejó ningún comentario. Simplemente siguió mirando. Al día siguiente volvió a entrar en el perfil. Después volvió al siguiente. Y al siguiente. Comenzó a reconocer los productos que Ari utilizaba y hasta el lugar donde grababa. No había ninguna intención concreta detrás de aquello todavía. Renata simplemente encontraba entretenido observarla. Ari tenía algo que ella no veía en muchas creadoras. Parecía saber exactamente cómo hacer que una persona quisiera quedarse mirando. Renata comenzó a pensar que quizá ella también podría crear contenido. No tenía una comunidad. No tenía experiencia. Y tampoco sabía demasiado de maquillaje. Pero tenía teléfono. Tenía algunos productos. Y había encontrado una referencia. Esa noche guardó uno de los videos de Ari. Era un video sencillo. Ari hablaba de maquillaje mientras preparaba algo especial para su hermana. Renata volvió a verlo. Esta vez prestando más atención. Porque aquella publicación iba a darle una idea. El video de Ari comenzaba de una manera muy sencilla. No había una introducción espectacular. Ari aparecía sentada frente a su espejo, con el pelo recogido y una pequeña sonrisa. Voy a maquillar a mi hermana, decía con aquella voz dulce que sus seguidores ya reconocían. Su hermana aparecía después y se sentaba delante de ella. Ari explicaba que quería hacerle un maquillaje diferente al que normalmente llevaba. El video era sencillo. Había risas. Pequeños errores. Momentos en los que Ari se acercaba demasiado al rostro de su hermana para difuminar una sombra. Nada parecía preparado de manera perfecta. Precisamente por eso funcionaba. Renata lo vio hasta el final. Después volvió al principio.
Y otra vez. No estaba pensando en copiar la personalidad de Ari. Lo único que pensó fue: yo podría hacer esto. Renata tenía una hermana menor. Y tenía maquillaje. Aquella misma noche empezó a imaginar cómo sería grabar algo parecido. Simplemente quería probar suerte con el tipo de contenido que estaba haciendo aquella chica. Renata dejó el teléfono sobre la cama. Pero antes de dormir volvió a abrir el video. Y se quedó mirando una última vez la cifra de reproducciones. Era mucho más alta de lo que esperaba. Entonces entendió algo. Quizá había encontrado la clase de contenido que podía hacerla crecer. Renata tardó varios días en decidirse. Preparó su habitación. Movió una lámpara. Colocó algunos productos sobre una mesa. Después llamó a su hermana. Necesito que me ayudes con una cosa. Su hermana aceptó sin saber exactamente qué quería hacer. Renata colocó el teléfono en un soporte y comenzó a grabar. Intentó repetir la estructura del video que había visto en Ari. Pero algo no funcionaba. Renata se quedó en silencio demasiadas veces. No sabía qué decir mientras maquillaba. La cámara parecía hacer que todo resultara incómodo. Al terminar, miró la grabación. No le gustó. Se veía rígida. El video no tenía la naturalidad que había visto en Ari. Lo borró. Volvió a grabar. Esta vez preparó mejor las cosas. Eligió un maquillaje sencillo y trató de hacer que la grabación pareciera espontánea. No quedó perfecto. Pero tampoco estaba mal. Renata editó el video durante varias horas. Finalmente creó una cuenta. No utilizó su nombre completo. Tampoco tenía una fotografía profesional. Era simplemente una cuenta nueva de maquillaje. Cuando llegó el momento de publicar, dudó. Después pulsó el botón. El video quedó disponible. Renata dejó el teléfono sobre la mesa. Intentó olvidarse. Pero 5 minutos después volvió a mirarlo. Tenía 3 reproducciones. Una era suya. Otra probablemente de su hermana. La tercera no sabía de quién era. Renata sonrió. Por primera vez, alguien que no conocía había visto algo que ella había creado. Y entonces pensó en Ari. Renata continuó viendo los videos de Ari. Ya no lo hacía solamente por entretenimiento. Ahora los observaba de una manera diferente. Se fijaba en cómo comenzaban. ¿Qué productos aparecían primero? ¿Qué tipo de maquillajes tenían más reproducciones? ¿Cuánto duraban? ¿Qué títulos utilizaba? ¿Qué miniaturas conseguían más visitas? Ari seguía publicando con normalidad. No sabía que alguien estaba estudiando cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Un día publicó un maquillaje inspirado en tonos rosados. Renata publicó uno muy parecido. Ari hizo un video probando productos económicos. Renata hizo lo mismo. Ari enseñó un maquillaje sencillo para una cena. Renata grabó otro con una idea prácticamente idéntica. Todavía había diferencias. Renata no utilizaba las mismas palabras. No tenía la misma personalidad. No intentaba hablar como Ari. Simplemente había encontrado un estilo de contenido que funcionaba. Primero fueron unas pocas decenas de reproducciones. Después cientos. Una publicación alcanzó 1000. Renata se quedó mirando la pantalla. No podía creerlo. Aquello era más de lo que había conseguido con cualquier otro video. Ari estaba demasiado ocupada con su propia vida como para darse cuenta. Una semana después, Ari publicó un video titulado Maquillaje completo con productos que ya tenía en casa. El video tuvo muy buenos resultados. Ari enseñaba cómo podía crear un maquillaje bonito sin comprar nada nuevo. Renata lo vio esa misma noche. Al día siguiente grabó un video. El título era casi idéntico. El maquillaje también.
Los productos eran diferentes, pero la estructura era prácticamente la misma. Cuando Renata publicó el video, consiguió más visitas que cualquiera de sus publicaciones anteriores. Subían lentamente. Después más rápido. Renata comenzó a sonreír. Aquello no podía ser casualidad. Había descubierto una fórmula. Ari publicaba algo. Renata observaba. Después hacía algo parecido. Y funcionaba. Lo que Renata todavía no comprendía era que el público podía perdonar una coincidencia. Incluso dos. Pero cuando las coincidencias comenzaban a repetirse, alguien terminaría preguntándose por qué. Una de las seguidoras de Ari también encontró la cuenta de Renata. No le prestó demasiada atención al principio. Después vio otro video. Y otro. Finalmente volvió al perfil de Ari. Comparó ambos. Había algo extraño. No era exactamente el mismo contenido. Pero el parecido era evidente. La seguidora escribió un comentario en uno de los videos de Ari. Hay otra chica que está haciendo videos muy parecidos a los tuyos. Ari lo leyó. No le dio demasiada importancia. Entró al perfil de Renata por curiosidad. Vio algunos videos. Se sorprendió un poco. Pero decidió no pensar demasiado en ello. Ari sabía que el maquillaje era un mundo enorme. Muchas personas podían hacer videos similares. No quería convertirse en alguien que acusaba a otras creadoras por cualquier coincidencia. Así que cerró el perfil. La cuenta de Renata continuó creciendo. No de manera espectacular. Pero sí constante. Cada vez que publicaba algo inspirado en el contenido de Ari, conseguía resultados mejores. Renata comenzó a entender lo que buscaba el público. Maquillajes fáciles. Productos asequibles. Transformaciones. Videos con familiares. Rutinas rápidas. Y sobre todo, contenido que pareciera cercano. Una tarde alcanzó los 10.000 seguidores. Se quedó mirando la cifra durante varios segundos. No era famosa. Todavía no. Pero ya no era una desconocida absoluta. Renata comenzó a imaginar algo. Quizá no necesitaba inventar un contenido nuevo. Quizá solo tenía que mirar lo que Ari hacía primero. Y hacerlo después. Renata llegó a los 20.000 seguidores. Después a 30.000. Su contenido empezaba a aparecer cada vez más en recomendaciones. Algunas personas incluso comenzaron a preguntarle qué productos utilizaba. Renata empezó a recibir sus primeros mensajes de pequeñas marcas. Todavía eran colaboraciones muy pequeñas. Productos gratis. Descuentos. Algún pago. Pero era suficiente para hacerle pensar que aquello podía convertirse en algo grande. Renata comenzó a comprar más maquillaje. Más luces. Un mejor soporte para el teléfono. Un fondo más bonito. Su habitación empezó a parecerse cada vez más a un pequeño estudio. Mientras tanto, Ari continuaba trabajando exactamente como antes. No tenía idea de hasta dónde estaba llegando Renata. Hasta que una tarde apareció algo inesperado en sus recomendaciones. Un video de Renata. Ari lo abrió. Y se quedó completamente quieta. El formato le resultaba familiar. Demasiado familiar. Ari terminó el video de Renata. Después abrió otro. Y otro. Empezó a revisar las publicaciones antiguas. Al principio eran solamente coincidencias. Después encontró varias cosas demasiado parecidas. El video con la hermana. Los maquillajes. Los títulos. Los productos. Incluso algunas ideas que Ari había publicado semanas antes. Ari frunció el ceño. No quería pensar mal. Quizá Renata simplemente tenía gustos parecidos. Quizá estaban siguiendo tendencias. Pero entonces encontró un video que le llamó especialmente la atención.
Era prácticamente el mismo concepto de uno que Ari había publicado hacía poco. Ari dejó el teléfono sobre la mesa. No estaba enfadada todavía. Simplemente estaba confundida. Porque Renata no parecía estar copiando un video concreto. Parecía estar siguiendo el camino que Ari iba dejando detrás. Renata llevaba semanas esperando su oportunidad. Y finalmente llegó. Uno de sus videos empezó a crecer. Primero lentamente. Después de manera exagerada. En pocas horas pasó de miles de reproducciones a cientos de miles. Renata no podía creerlo. Los seguidores subían. 40.000. 50.000. Después 60.000. Era el video más visto de toda su cuenta. Renata comenzó a recibir mensajes de marcas. Una quería enviarle productos. Otra quería hablar de una colaboración. Una tercera preguntaba cuánto cobraba por publicar. Renata se quedó sentada frente al teléfono. Apenas unos meses atrás había sido una chica que miraba los videos de Ari desde su habitación. Ahora había empresas preguntando por ella. Renata estaba frente a su espejo cuando recibió un mensaje. Era de una marca bastante más grande que las anteriores. Su video viral había llamado su atención. Renata respondió inmediatamente. La conversación avanzó rápido. Querían conocerla. Querían saber qué tipo de contenido podía crear. Después de aquella noche, Renata continuó entrando al perfil de Ari con mucha más frecuencia. Ya no podía evitarlo. Cada vez que Ari publicaba algo, Renata terminaba viéndolo. A veces lo hacía apenas unos minutos después de que apareciera. Otras esperaba unas horas para no parecer demasiado pendiente. Su propia cuenta estaba empezando a crecer y eso debería haber ocupado toda su atención. Tenía nuevos seguidores, algunas marcas querían conocerla y el video que había conseguido tantas reproducciones continuaba aumentando. Ari publicó un video de maquillaje para una cena. Después otro enseñando una nueva paleta de sombras. Renata veía todo. Hasta que una tarde encontró un comentario que no tenía nada que ver con el maquillaje. Tu voz es preciosa. Renata lo habría pasado por alto. Pero debajo había una respuesta de Ari agradeciendo el comentario. Y después otro comentario de la misma persona. Es que de verdad, podría escucharte hablar durante horas. Renata miró el nombre. Tomás. No era un nombre completamente desconocido. Y eso hizo que su atención cambiara inmediatamente. Renata abrió su perfil. Y se quedó mirando la fotografía durante unos segundos. Era él. Renata había conocido a Tomás unos meses antes. No habían tenido una historia de amor. Ni siquiera habían llegado a tener una cita propiamente dicha. Se habían encontrado un par de veces a través de conocidos en común. La primera vez habían hablado durante bastante tiempo. Tomás le había parecido simpático, tranquilo y fácil de tratar. La segunda vez habían coincidido en una reunión con más personas. Tomás incluso había bromeado con ella durante parte de la tarde. Renata había pensado que quizá podía surgir algo. Pero no pasó. No hubo mensajes después. No hubo invitaciones. No hubo esa clase de interés que ella esperaba. Terminaron simplemente siendo conocidos con cierta simpatía. Renata había fingido que no le importaba. Pero Tomás sí le había gustado. Por eso, cuando vio su nombre debajo de uno de los videos de Ari, sintió algo extraño. Volvió a leer el comentario. Después bajó. Tomás había comentado en otros videos. En uno había escrito que le encantaba cómo explicaba las cosas. En otro había dicho que Ari parecía una persona muy agradable. Y en otro había mencionado nuevamente su voz. Renata siguió bajando. Había más. Muchos más. No parecía que Tomás hubiese encontrado a Ari una sola vez. La estaba siguiendo. Renata sintió que se le endurecía la expresión.
Aquello no debería importarle. Tomás no era su novio. Ni siquiera habían tenido algo. Pero tampoco podía evitar pensar. ¿Por qué ella? La pregunta llevaba horas dando vueltas en la cabeza de Renata. No era simplemente que Tomás encontrara bonitos los videos de Ari. Era la manera en que hablaba de ella. Me encanta su personalidad. Me encanta su contenido. Su voz es preciosa. Y cuanto más pensaba en eso, más clara se volvía una idea. Tomás no se había fijado en Ari solamente porque fuera guapa. Le gustaba cómo hablaba. Cómo trataba a las personas. La tranquilidad que transmitía. La dulzura. La forma en que parecía disfrutar de cosas sencillas. Renata recordó las 2 ocasiones en las que había coincidido con Tomás. Él había sido amable con ella, incluso habían conectado bastante bien, pero todo había quedado en una relación amistosa. Nunca había dado el siguiente paso. Nunca la había buscado de aquella manera. Y ahora Renata veía cómo hablaba de una chica que ni siquiera conocía personalmente. Eso le dolía. Pero en lugar de aceptar que quizá Tomás simplemente no estaba interesado en ella, Renata pensó en otra solución. Si aquello era lo que le gustaba, ella podía convertirse en eso. Durante los siguientes días, Renata cambió completamente la forma en que grababa. Antes hablaba de manera rápida y directa. Ahora utilizaba una voz suave. Antes hacía comentarios sarcásticos. Ahora sonreía constantemente. Antes, cuando algo no le gustaba, lo decía sin preocuparse demasiado. Ahora intentaba parecer comprensiva. No estaba improvisando. No necesitamos ser perfectas, dijo en uno de sus videos con la nueva voz. Lo importante es sentirnos cómodas con nosotras mismas. Cuando terminó, se quedó mirando la grabación. Era diferente. Mucho más dulce. Mucho más parecida a Ari. Renata publicó el video. Simplemente esperó. Y esta vez no estaba esperando solamente visitas. Estaba esperando que una persona concreta la escuchara. Tomás. Tomás estaba viendo videos tranquilamente una noche cuando apareció una recomendación. Era una cuenta de maquillaje que no recordaba haber visto antes. Renata. La aplicación se la había mostrado después de que él hubiera estado viendo varios videos de Ari. Tomás reconoció inmediatamente a la chica. Había hablado con ella meses atrás. Entró en su perfil. Vio el video más reciente. Y se sorprendió. Tomás continuó mirando. Después abrió otro. Y otro. No sabía exactamente qué había cambiado, pero le gustaba. No pensó demasiado en ello. Simplemente siguió mirando. Renata recibió una notificación. Tomás había empezado a seguirla. Se quedó mirando la pantalla. Después sonrió. Aquello era exactamente lo que había querido. No necesitaba perseguirlo. No necesitaba escribirle. Había conseguido que él llegara solo. Renata dejó el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una posibilidad real. Tomás fue quien escribió primero. No fue un mensaje romántico. Solo algo sencillo. He visto tus videos. Estás diferente. Renata sonrió antes de responder. Había esperado ese momento. Contestó utilizando la misma dulzura que había aprendido de Ari. ¿Diferente para bien? Tomás tardó un poco. Sí. Renata sintió una satisfacción enorme. No le preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. Continuaron hablando. Tomás recordó que ya se conocían. Renata fingió cierta sorpresa cuando él mencionó algunas cosas de aquella época. La conversación avanzó con facilidad. La nueva Renata solamente existía delante de las cámaras y de Tomás. Fuera de ahí seguía siendo la misma. Y las redes empezaron a demostrarlo. Una chica criticó uno de sus videos.
Renata le respondió desde su cuenta. Escribió algo cruel. Después borró la respuesta. Otra persona cuestionó uno de sus maquillajes. Renata volvió a contestar de manera desagradable. A veces insultaba. Otra se burlaba. Y cuando terminaba, regresaba a sus videos y volvía a utilizar aquella personalidad tranquila. El problema era que Internet guarda cosas. Algunas personas comenzaron a hacer capturas. Renata no le prestó demasiada atención. Estaba demasiado concentrada en Tomás. Él seguía escribiéndole. Le gustaba hablar con ella. Le decía que parecía más tranquila que antes. Más madura. Renata se sentía cada vez más cerca de conseguir lo que quería. Ese era el objetivo. Renata publicó un video maquillándose. No era especialmente diferente a los anteriores. Pero había cuidado cada detalle. La voz. La sonrisa. La manera de explicar los productos. Todo estaba pensado para parecer natural. Tomás comentó. Me encanta escucharte hablar. Renata leyó el comentario varias veces. Después miró el perfil de Ari. Tomás todavía seguía allí. Todavía comentaba. Pero ahora también estaba haciendo lo mismo con Renata. Renata no quería compartir. Quería ganar. Y empezó a publicar más. Un video de maquillaje. Otro hablando de su día. Otro mostrando productos. Otro hablando de autoestima. La cuenta de Renata también comenzó a crecer. Los números eran mejores. Las marcas estaban interesándose. Y una noche Tomás le escribió. Deberíamos vernos otra vez. Renata dejó el teléfono sobre la cama. Cerró los ojos. Después sonrió. Había esperado meses. Ahora finalmente iba a tener la oportunidad que había querido desde el principio. Tomás y Renata se encontraron. Renata había cuidado cada detalle. No solamente su ropa y su maquillaje. También su comportamiento. Habló con calma. Escuchó más. Sonrió mucho. No interrumpió. Cuando Tomás hizo alguna broma, ella se rió suavemente. Era una versión de Renata que él nunca había conocido. Y funcionó. Tomás la miraba de una manera diferente. Renata había conseguido exactamente lo que buscaba. La cita terminó bien. Renata llegó a casa, se miró en el espejo. Había conseguido que Tomás se fijara en ella. Ari seguía creando contenido. Pero algo estaba cambiando. Tenía más seguidores que meses atrás. Su comunidad era real. Sin embargo, sentía que no avanzaba. Publicaba un video y conseguía buenos resultados. Después publicaba otro y volvía a quedarse prácticamente en el mismo punto. Veía cómo otras creadoras crecían muchísimo más rápido. Entre ellas estaba Renata. Ari había visto su cuenta algunas veces. Ya no era la chica que había encontrado por casualidad meses atrás. Renata estaba creciendo. Y lo hacía muy rápido. Ari también había notado algo extraño. Tomás había dejado de comentar en sus videos. Antes aparecía constantemente. Ahora nunca. Ari no sabía por qué. No conocía su relación con Renata. Ni siquiera sabía que estaban hablando. Simplemente empezó a notar su ausencia. Había pasado mucho tiempo. Había trabajado muchísimo. Y todavía sentía que estaba en el mismo lugar. Miró su habitación. Su espejo. Sus productos. Su cámara. Por primera vez se preguntó si continuar tenía sentido. Ari comenzó a pensar en abandonar. No porque odiara el maquillaje. Eso seguía encantándole. Pero crear contenido era diferente. Había empezado a sentir que todo se había convertido en una competición que nunca había querido jugar. Veía cómo algunas creadoras conseguían cientos de miles de seguidores. Después millones.
Renata había empezado prácticamente después que ella y ya estaba creciendo a una velocidad impresionante. Ari no sentía envidia, pero sí frustración. Había momentos en los que publicaba un video y esperaba durante horas. Actualizaba. Volvía a actualizar. Y finalmente cerraba la aplicación decepcionada. Una noche se sentó frente a su espejo sin grabar. Tenía el maquillaje preparado. Las luces encendidas. El teléfono colocado. Pero no quería empezar. Quizá ese era el problema. No quería abandonar porque odiara lo que hacía. Quería abandonar porque sentía que aunque lo hiciera bien, nunca conseguiría llegar más lejos. Y esa sensación comenzó a pesarle. Ari tomó una decisión. No iba a borrar su cuenta. No iba a desaparecer completamente. Simplemente iba a dejar de crear contenido de maquillaje. Grabó un último video. Esta vez no hizo ningún maquillaje complicado. Se sentó frente a su espejo. Su voz seguía siendo la misma. Dulce. Tranquila. Un poco más triste de lo habitual. Ari explicó que necesitaba alejarse de las redes durante un tiempo. No habló de Renata. No habló de Tomás. No habló de los números. Simplemente dijo que sentía que había llegado el momento de parar. Algunos seguidores le pidieron que no se fuera. Otros le agradecieron por el tiempo compartido. Ari terminó el video. Gracias por haber estado conmigo desde el principio. De verdad. Después apagó la cámara. Mientras Ari se alejaba de las redes, Renata estaba viviendo exactamente lo contrario. Su cuenta crecía. Las marcas empezaban a llamarla. Y Tomás estaba cada vez más presente. Tomás ya no comentaba los videos de Ari. Ahora comentaba los de Renata. Y Renata había conseguido algo que meses atrás parecía imposible. Tomás estaba empezando a enamorarse de ella. Aquella noche, Renata publicó un nuevo video. Y cuando terminó de grabar, recibió un mensaje de Tomás. Cada vez me gustas más. Renata leyó la frase. Después miró el perfil vacío de Ari. Y sonrió. Después de varias semanas saliendo juntos, Tomás y Renata dejaron de fingir que aquello era simplemente una amistad. Una noche, después de cenar, Tomás se lo preguntó directamente. ¿Quieres ser mi novia? Renata llevaba mucho tiempo imaginando aquel momento. Pero cuando finalmente ocurrió, tuvo que contener la sonrisa. Sí. Tomás la abrazó. Renata cerró los ojos. Había conseguido lo que había querido desde que empezó a leer aquellos comentarios debajo de los videos de Ari. Tomás era suyo. Durante los primeros días disfrutó de la relación sin pensar demasiado en las redes. Hasta que una tarde Tomás apareció en su habitación mientras ella estaba preparando un video. Renata lo miró. Después miró la cámara. Y tuvo una idea. No era completamente nueva. De hecho, sabía exactamente de dónde la había sacado. Ari había hecho videos maquillándose con su hermana. Con amigos. Con familiares. Personas cercanas que aparecían mientras ella hacía sus maquillajes. Y a la gente le encantaba. Renata miró a Tomás. Después volvió a mirar la cámara. Aquello podía ser muchísimo más grande. Renata empezó a imaginar títulos. Me maquillo para salir con mi novio. Mi novio intenta maquillarme. Mi novio opina de mi maquillaje. Me maquillo como quiere mi novio. La idea le parecía perfecta. No tendría que inventar constantemente nuevos conceptos. Tomás podía aparecer en sus videos. La gente querría conocerlo. Podrían ver cómo era su relación. Y además, Renata sabía que ese tipo de contenido ya funcionaba. Ari había demostrado que introducir personas cercanas en sus videos conseguía que la audiencia se sintiera todavía más conectada con ella. Renata no necesitaba inventar la fórmula. Solo necesitaba hacerla mejor.
Mucho mejor. Creo que debería salir en mis videos, le dijo a Tomás. Él la miró con cierta sorpresa. ¿Yo? Sí. Creo que a la gente le gustaría. Tomás no parecía demasiado convencido. Pero Renata le explicó que sería algo divertido. No tendría que actuar. Simplemente estarían juntos. Tomás finalmente aceptó. Renata sonrió. Ya podía imaginar el resultado. Antes de empezar, Renata hizo algo que sorprendió incluso a sus seguidores. Borró gran parte de sus videos antiguos. No todos. Pero sí aquellos que ya no encajaban con la nueva imagen que quería construir. Contenido de maquillaje antiguo desapareció. También algunos videos en los que su personalidad original era mucho más evidente. Renata quería comenzar otra etapa. No quería que la gente nueva encontrara rastros de la chica que había empezado copiando ideas de Ari. Quería que al entrar en su perfil, todo pareciera formar parte de una misma historia. Una historia de maquillaje, lujo, pareja, viajes y una vida aparentemente perfecta. Cuando terminó de borrar publicaciones, observó su perfil. Parecía otra persona. Renata no sintió nostalgia, solo satisfacción. Había entendido algo importante. Su contenido anterior le había servido para aprender. Ahora podía dejar atrás todo aquello. No necesitaba que nadie supiera de dónde había salido la idea. Y tampoco quería que compararan su contenido con el de Ari. Renata colocó el teléfono sobre la mesa. Tomás apareció detrás. ¿Ya está? Ahora empieza lo bueno. El primer video fue sencillo. Renata apareció frente a su espejo con varios productos sobre la mesa. Tomás estaba sentado detrás de ella. La cámara tenía una iluminación mucho más profesional que la que Ari había utilizado durante sus primeros años. Renata había invertido dinero en cámaras, iluminación, micrófonos y edición. Todo se veía limpio. Perfecto. Cuidado. Me voy a maquillar para salir con Tomás, dijo utilizando aquella voz dulce que había aprendido a utilizar frente a las cámaras. Tomás sonrió. Renata comenzó a maquillarse. Cada cierto tiempo le preguntaba qué opinaba. Él respondía. Ella se reía. Después mostraba el resultado final. El video tenía todo lo que Renata quería. Maquillaje. Romance. Personalidad. Una pareja. Y una sensación de intimidad. Lo publicó. Durante las primeras horas funcionó bien. Después empezó a crecer. Mucho. 100.000. 200.000. Medio millón. Y entonces pasó el millón. Renata se quedó mirando la pantalla. El video continuaba creciendo. Y los comentarios no hablaban únicamente del maquillaje. Hablaban de ellos. ¡Qué pareja tan bonita! Necesito más videos de Tomás. Me encanta cómo él la mira. Renata sonrió. El siguiente video fue todavía más sencillo. Renata colocó a Tomás delante de ella. Le entregó varias brochas. Tomás no sabía prácticamente nada de maquillaje. Precisamente por eso funcionaba. Renata comenzó a reír mientras él intentaba entender para qué servía cada producto. La cámara capturó cada momento. Tomás se equivocó. Renata fingió indignación. Después se rió. La química entre ellos era natural porque realmente estaban juntos. Y eso hacía que el contenido pareciera auténtico. El video consiguió millones de reproducciones. Renata comenzó a recibir miles de mensajes. La gente quería más. Entonces empezó la serie. Tomás me maquilla. Una parte. Otra. Otra. Cada video conseguía más seguidores. Renata había descubierto algo que Ari había utilizado antes con personas cercanas.
Pero ahora tenía algo diferente. Una relación romántica que podía convertirse en una historia continua. La audiencia quería saber cómo se conocieron. Cómo empezaron. ¿Qué pensaba Tomás de ella? Cómo eran cuando estaban solos. Y Renata estaba encantada de darle al público exactamente lo que quería. Renata empezó a grabar videos en los que Tomás calificaba sus maquillajes. La idea era sencilla. Renata se maquillaba. Después aparecía delante de él. Tomás daba una puntuación. Los seguidores comenzaron a esperar sus reacciones. Un video consiguió 5 millones de reproducciones. Otro, 8. Después uno llegó a 12. Renata ya no necesitaba perseguir las visitas. Las visitas llegaban solas. Las marcas comenzaron a competir por aparecer en sus videos. Una empresa de maquillaje le ofreció un contrato enorme. Otra quería que Renata fuera imagen de uno de sus productos. Los ingresos comenzaron a multiplicarse. Renata miraba los contratos y no podía creer las cantidades. Todo había comenzado con videos pequeños en su habitación. Ahora ganaba más dinero en una colaboración que lo que había imaginado ganar en años. Renata ganó cientos de miles de seguidores en pocos días. Y entonces empezó a comprender la verdadera magnitud de lo que había creado. Ya no era simplemente una creadora de maquillaje. Era una creadora de contenido sobre su propia relación. El maquillaje era la puerta de entrada. Tomás era parte de la historia. Y ella era el centro de todo. Renata empezó a publicar fotografías juntos. Videos de citas. Regalos. Sorpresas. Viajes. Momentos románticos. Todo perfectamente editado. Todo bonito. Todo calculado. La audiencia comenzó a sentir que conocía a la pareja. Y Renata sabía perfectamente por qué. Había aprendido de Ari. Renata tenía una ventaja que Ari nunca había tenido. Dinero. Y ahora que sus videos estaban generando millones de reproducciones, podía invertir todavía más. Contrató a un editor profesional. Después a una persona para ayudar con las grabaciones. Compró cámaras mejores. Luces. Micrófonos. Decoración. Incluso alquiló espacios para algunos videos. Ari había grabado durante años en una habitación sencilla. Renata ahora podía convertir cada publicación en un espectáculo. Y aquello se notaba. Renata lo sabía. Cada vez que alguien comparaba ambas cuentas, veía la diferencia. Renata comenzó a sentirse invencible. No importaba de dónde hubiera sacado las ideas. Ella podía hacerlas más grandes. Más bonitas. Más entretenidas. Y sobre todo, podía ganar muchísimo más dinero. El crecimiento fue brutal. Primero llegó el 1.000.000 de seguidores. Después 2. 3. 5. 10. Las marcas comenzaron a ofrecer cantidades que antes le habrían parecido absurdas. Renata compró una casa mucho más grande. Un coche nuevo. Ropa. Joyas. Viajes. Y todo aparecía de alguna manera en sus videos. Tomás también empezó a beneficiarse de la fama. La gente lo reconocía. Le pedían fotografías. Los seguidores querían saber qué pensaba. Incluso comenzaron a crear cuentas dedicadas a la pareja. Renata estaba encantada. Había conseguido mucho más que conquistar a Tomás. Había construido una marca alrededor de ellos. Una noche, después de grabar uno de sus videos, Renata se sentó frente al ordenador y revisó sus ganancias. Se quedó en silencio. Había ganado una cantidad de dinero que jamás habría imaginado. Y entonces pensó en Ari. Ari había tenido la idea. Pero Renata había sabido convertirla en un negocio. Y eso, en su cabeza, significaba que ahora era mejor que ella. Habían pasado semanas.
Después meses. Renata crecía cada vez más. Una noche, mientras revisaba sus publicaciones, encontró uno de los antiguos videos de Ari. Era viejo. La calidad era inferior. Ari aparecía maquillando a alguien cercano mientras hablaba con aquella voz dulce. Renata lo miró unos segundos. Después cerró el video. Pensó que ya no tenía nada que temer. Porque aunque Ari había sido la primera, Renata había conseguido convertirse en la versión de esa idea que el mundo quería ver. Pero había algo que Renata todavía no sabía. Ari no había desaparecido para siempre. Y cuando regresara, no volvería siendo la misma chica que había dejado las redes. Renata lo tenía todo. Millones de seguidores. Marcas que querían trabajar con ella. Una casa preciosa. Viajes. Dinero. Y sobre todo, Tomás. Su relación se había convertido en una parte fundamental de sus videos. La gente lo seguía como pareja, esperaba sus publicaciones y llenaba los comentarios cada vez que aparecían juntos. Renata era feliz. Había aprendido a utilizar la voz dulce de Ari, pero con los años aquella manera de hablar terminó convirtiéndose en algo que utilizaba incluso fuera de las cámaras. Quizá al principio había sido una imitación. Pero después de tanto tiempo, ni ella misma sabía cuánto de aquella personalidad había terminado formando parte de su verdadera manera de ser. Había muchísima gente que la adoraba. También había quienes la criticaban. Algunos decían que era falsa. Otros aseguraban que había construido su carrera copiando a otras creadoras. Renata dejó de leer esos comentarios. Prefería concentrarse en quienes la querían. Y durante un tiempo, eso fue suficiente. Ari volvió a abrir sus redes después de mucho tiempo. Al principio solo quería mirar. No pensaba regresar. Pero encontró algo que no esperaba. Renata. Millones de seguidores. Millones de reproducciones. Contenido con Tomás. Grandes marcas. Viajes. Una vida que parecía exactamente la que Ari había imaginado para sí misma cuando empezó. Ari sintió algo que le costó admitir. Envidia. No era simplemente tristeza porque otra persona hubiera triunfado. Era peor. Sentía que aquella vida debería haber sido suya. Ella había comenzado con aquellos videos. Ella había construido aquella clase de contenido. Y ahora otra persona estaba ganando millones con ello. Ari comenzó a revisar videos antiguos de Renata. Cuanto más miraba, más convencida estaba de que debía hacer algo. No quería solamente volver. Quería recuperar lo que creía que le pertenecía. Ari intentó entrar en el perfil de Renata. No pudo. Renata la había bloqueado. Ari se quedó mirando la pantalla. Eso la enfureció todavía más. Para Renata, el bloqueo había sido algo sencillo. No quería que Ari apareciera constantemente en sus recomendaciones. No quería discusiones. No quería que alguien que conocía sus primeros videos estuviera mirando cada cosa que hacía. Pero para Ari aquello significó otra cosa. Pensó que Renata tenía miedo. Miedo de que ella hablara. Miedo de que alguien descubriera de dónde habían salido las ideas. Y esa interpretación terminó de convencerla. Ari comenzó a preparar algo. Un regreso. Pero no como creadora de maquillaje. Esta vez quería contar su versión. Ari empezó a hablar con otras creadoras. Algunas habían tenido problemas con Renata. Otras simplemente habían discutido con ella. Entre todas comenzaron a reunir publicaciones antiguas. Compararon fechas, videos, ideas, formatos. En algunos casos, las coincidencias eran evidentes. En otros, eran solamente parecidas. Ari comenzó a verlo todo como una prueba. Una chica le dijo que quizá algunas cosas eran casualidad. Ari se molestó.
para ella ya no había casualidades. Renata había visto sus videos. Renata había utilizado sus ideas. Renata había triunfado. Y ahora tenía millones. Ari comenzó a decir públicamente que Renata era falsa. Otras empezaron a repetirlo. La historia comenzó a extenderse. Poco después, Renata fue invitada a participar en un torneo de redes sociales. Varias creadoras competirían en diferentes pruebas relacionadas con maquillaje, creatividad, rapidez y contenido. El evento tenía mucha repercusión. Renata aceptó. Y entonces aparecieron las primeras acusaciones. Algunas participantes aseguraban que Renata había recibido información antes que las demás. Otros decían que su equipo tenía ventajas. En redes comenzaron a aparecer comentarios. Renata hace trampa. Está todo preparado para que gane. Renata negó las acusaciones. Pero el rumor creció. Ari compartió una publicación sobre el tema. No dijo directamente que Renata hiciera trampa. Simplemente escribió que algunas personas deberían ganar por talento y no por privilegios. Todo el mundo entendió a quién se refería. La rivalidad estaba creciendo. Renata llegó al torneo. Tenía millones de personas siguiéndola. Ari y otras creadoras observaban desde fuera. Durante una de las pruebas, Renata ganó. Algunas participantes protestaron. Decían que había tenido información previa. Los organizadores lo negaron. No había pruebas claras. Pero Internet no necesitaba pruebas para decidir. Una parte del público defendió a Renata. Otra empezó a llamarla tramposa. Renata continuó. Y ganó otra prueba. La situación se volvió todavía más polémica. Ari estaba convencida de que aquello demostraba cómo funcionaba Renata. Siempre consigue ventaja, pensó. Pero había una cuestión que nadie estaba preguntando. ¿Renata realmente había hecho trampa? ¿O simplemente había aprendido a prepararse mejor que las demás? La respuesta todavía no estaba clara. Ari comenzó a recordar a la Renata de los primeros videos. Ari recordaba perfectamente quién era. Pero también comenzó a preguntarse algo. ¿Y si Renata realmente había cambiado? Porque aquella Renata cruel que Ari recordaba ya no aparecía tanto. Ahora ayudaba a algunas personas. Trataba bien a sus seguidores. Había cambiado muchas cosas de su vida. Ari no quería aceptarlo. Le convenía más pensar que todo era una actuación. Que aquella dulzura era falsa. Que la Renata desagradable seguía ahí. Y quizás sí. Pero quizá también había una parte de Renata que realmente había cambiado. Ari ya no sabía dónde terminaba la máscara. Finalmente Ari publicó el video. El título era La verdad sobre Renata. En él aparecían capturas de publicaciones antiguas. Videos. Fechas. Comparaciones. Ari mostró cómo Renata había comenzado haciendo contenido muy parecido al suyo. Mostró también algunos comentarios desagradables que Renata había escrito en el pasado. Y contó que Renata había adoptado una voz y una personalidad que originalmente no eran suyas. Aquello último hizo explotar las redes. Pero Ari fue más lejos. Contó la historia de Tomás. Dijo que Tomás había comenzado comentando sus videos. Que había dicho que le encantaba su personalidad. Que adoraba su voz. Y que según ella, Renata había cambiado precisamente por eso. Ari terminó mirando a la cámara. Yo creo que muchas cosas que ella tiene hoy, empezaron conmigo. El video explotó. Millones de personas lo vieron. Pero entonces apareció un problema. Ari había contado la historia como si todo fuera completamente sencillo. Y no lo era. Tomás no tardó en responder. Publicó un video corto. No parecía enfadado. Parecía decepcionado. Sí, yo admiraba a Ari, dijo.
Me gustaba su contenido. Me encantaba su voz. Me parecía una persona interesante. Después hizo una pausa. Pero eso no significa que estuviera enamorado de ella. Ari vio el video varias veces. Tomás continuó. Yo estaba interesado en lo que hacía Ari. La admiraba como creadora. Pero la persona de la que me enamoré fue Renata. Aquello cambió completamente la conversación. Tomás explicó que había conocido a Renata antes de que se hicieran novios. Había vuelto a hablar con ella. Habían conectado. Y se había enamorado de ella. Ari nunca fue mi novia. Nunca tuvimos una relación. Que yo comentara sus videos no significa que la amara. Ari cerró el video. Aquello le dolió. Porque en su relato, aquella parte había parecido mucho más importante. Y ahora comenzaban a preguntarle por qué había presentado la historia de aquella manera. Algunos usuarios comenzaron a revisar el video de Ari. Encontraron algo extraño. Ari había mostrado una captura de un comentario de Tomás diciendo que le encantaba su voz. Pero había recortado una parte anterior de la conversación. En el comentario completo, Tomás hablaba sobre su contenido y añadía que le parecía una creadora muy interesante. No era una declaración de amor. También había otras cosas. Ari había presentado algunos videos como copias exactas. Pero las fechas demostraban que algunas tendencias ya eran populares antes de que cualquiera de las dos las utilizara. Otras coincidencias sí eran difíciles de explicar. La situación se volvió confusa. Ari había descubierto cosas verdaderas. Pero había exagerado algunas. Y había presentado otras de la manera que más le convenía. La pregunta empezó a cambiar. Ya no era ¿Renata es falsa? Ahora era. Ari está diciendo toda la verdad. Renata finalmente decidió responder. No negó haber visto a Ari. No negó que algunas ideas hubieran nacido al observarla. Eso sorprendió a todos. Sí, aprendí de Ari, dijo. Después explicó que muchas creadoras aprenden observando a otras. Pero reconoció algo más. Admitió que había copiado deliberadamente algunos formatos. Y también admitió que había utilizado la voz de Ari como inspiración cuando empezó a acercarse a Tomás. Eso fue más difícil de defender. Renata lo reconoció. Hice cosas que no estuvieron bien. Pero después añadió algo que nadie esperaba. Eso no significa que todo lo que soy ahora sea falso. Tomás estaba a su lado. Renata lo miró. He cambiado. Y quizá esa era la parte más difícil de aceptar. Porque la historia habría sido mucho más sencilla si Renata hubiera seguido siendo exactamente la misma persona cruel de sus primeros años. Pero las personas no siempre permanecen iguales. Internet comenzó a dividirse. Unos decían que Renata era una ladrona de ideas. Otros decían que Ari era una resentida. Algunos defendían a las dos. Y otros simplemente querían ver cómo terminaba la historia. Ari empezó a leer comentarios. Cada vez había más personas preguntándole por las partes exageradas de su video. Ella intentaba defenderse. Pero en el fondo sabía que algunas cosas sí las había contado de una manera demasiado conveniente. Había querido desenmascarar a Renata. Pero también había querido hacerle daño. Y eso la obligó a enfrentarse a algo incómodo. Quizá había comenzado siendo la persona que se sentía víctima. Pero la frustración y la envidia habían empezado a transformarla. Ari no era exactamente la chica que había sido años atrás. Renata tampoco salió completamente limpia. Al revisar sus antiguos videos, encontró comentarios que había escrito. Comentarios crueles. Burlas. Ataques contra otras creadoras. Incluso algunos dirigidos contra chicas que simplemente tenían más éxito que ella. Renata sintió vergüenza. Durante años había construido una imagen dulce.
Pero aquellas publicaciones demostraban que había existido otra Renata. Y quizá aquella parte nunca había desaparecido del todo. Simplemente había aprendido a controlarla. Renata comprendió entonces que Ari no había inventado todo. Había sido injusta en algunas cosas. Pero no en todas. Renata había copiado. Había mentido. Había utilizado a Ari como modelo. Y durante un tiempo había sido una persona bastante desagradable. Pero también había cambiado. Y aceptar ambas cosas era mucho más difícil que elegir simplemente entre buena y mala. La organización del torneo publicó finalmente las pruebas. No había evidencia suficiente para demostrar que Renata hubiera hecho trampa. Algunas decisiones habían sido discutibles. Algunas reglas habían sido poco claras. Pero no había un fraude demostrado. Renata no quedó como una tramposa. Aunque tampoco consiguió que todos los rumores desaparecieran. Ari tuvo que aceptar que se había equivocado al presentar aquello como una prueba más contra Renata. La gente empezó a cuestionar también sus intenciones. Ari estaba perdiendo seguidores. Renata, en cambio, seguía ganando. Pero algo había cambiado. Renata ya no celebraba cada victoria. Había descubierto que ser famosa significaba que cada error podía convertirse en una historia. Y también que la persona que más había intentado destruirla, había sido alguien que en el fondo, había deseado tener su vida. Ari y Renata finalmente hablaron. No fue delante de las cámaras. No hubo millones de personas observando. Fue una conversación privada. Ari le dijo que nunca olvidaría que había copiado su contenido. Renata tampoco intentó negarlo. Y yo nunca voy a olvidar que quisiste destruirme por eso, respondió. Ari bajó la mirada. Ambas tenían razones para sentirse heridas. Pero también ambas habían hecho cosas de las que no podían sentirse orgullosas. Ari había exagerado. Renata había copiado. Ari había querido recuperar algo que consideraba suyo. Renata había convertido una idea ajena en un imperio. Y ninguna de las dos podía cambiar el pasado. Pero sí podían decidir qué hacer con lo que quedaba. Tomás permaneció junto a Renata. La fama no había cambiado sus sentimientos. Pero sí, le dijo algo que Renata necesitaba escuchar. No tienes que parecerte a Ari. Renata se quedó callada. Tomás continuó. Me gustabas antes de que fueras como ella. Renata sintió un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo había pensado que tenía que convertirse en Ari para conseguir su amor. Y ahora comprendía que había pasado años intentando ser alguien que no necesitaba ser. Quizá la ironía era que Tomás nunca había querido a Ari como ella había imaginado. Había admirado su contenido. Le había gustado su voz. Le había llamado la atención su personalidad. Pero se había enamorado de Renata. De la persona que conoció. De la persona que terminó siendo. Y quizá eso era algo que Renata debía aprender a creer. Ari no se convirtió en millonaria. Tampoco consiguió millones de seguidores. Pero volvió. Esta vez sin intentar competir con Renata. Empezó a grabar pequeños videos. Pero ahora había aprendido algo. No necesitaba repetir exactamente lo que Renata hacía. Podía encontrar su propia forma de hacerlo. Ari empezó a contar historias. A enseñar técnicas. A hablar de productos económicos. Y poco a poco volvió a encontrar aquella sensación que había perdido. La gente comenzó a regresar. No millones. No de golpe. Pero sí personas que realmente querían verla. Ari comprendió entonces que quizá había confundido éxito con fama. Renata había tomado una idea de Ari. La había convertido en algo enorme. Ari había visto cómo alguien utilizaba una idea que ella había creado y conseguía muchísimo más éxito. Pero eso no significaba que su historia hubiera terminado.
Porque una idea puede ser solamente una semilla. Dos personas pueden tomar la misma semilla y construir cosas completamente diferentes. Renata había construido un imperio alrededor de su relación con Tomás. Ari empezó a construir algo diferente. Una comunidad basada en su conocimiento del maquillaje. No necesitaba competir con Renata. Necesitaba encontrar lo que la hacía diferente. Con el tiempo, la historia dejó de tener una sola versión. La gente descubrió que Renata sí había copiado cosas. Pero también descubrió que Ari había exagerado algunas acusaciones. Descubrieron que Renata había sido cruel en el pasado. Pero también que había cambiado algunas cosas de verdad. Descubrieron que Tomás admiraba a Ari. Pero que nunca había estado enamorado de ella. Descubrieron que Renata había utilizado una personalidad inspirada en Ari para acercarse a Tomás. Pero también, que con los años, la personalidad de Renata ya no era la de Ari, era la suya, y con aquella personalidad propia, fue que alcanzó el cariño de todos. La verdad no era sencilla. Nunca lo había sido. No había una heroína perfecta. Ni una villana perfecta. Solo dos mujeres que habían tomado decisiones diferentes. Una había conseguido una fama enorme. La otra había perdido el rumbo intentando alcanzarla. Y ambas tuvieron que enfrentarse a sí mismas. Años después, Renata seguía siendo una creadora enorme. Continuaba con Tomás. Seguía teniendo millones de seguidores. Pero ya no intentaba ocultar su pasado. En alguna ocasión incluso mencionaba que había aprendido muchísimo observando a otras personas. Ya no necesitaba fingir que todo lo había inventado ella. Ari también había encontrado su camino. Nunca llegó exactamente al mismo nivel que Renata. Pero consiguió algo que durante mucho tiempo había creído imposible. Una comunidad fiel. Marcas que confiaban en ella. Una vida que le gustaba. Y sobre todo, dejó de sentir que necesitaba ganar una competición que nadie había declarado oficialmente. Y quizá las dos habían aprendido algo. Que las personas pueden llevar máscaras. Que algunas personas las utilizan para esconder quiénes son. Que otras terminan cambiando tanto que ya ni siquiera saben dónde comenzó la máscara. Que las circunstancias pueden sacar lo mejor de alguien. Pero también pueden llevarlo al límite y mostrar una parte que nunca quiso enseñar. Y que a veces, quien pasa demasiado tiempo señalando la oscuridad de otra persona, termina descubriendo una pequeña oscuridad dentro de sí misma. Renata no era la villana perfecta. Ari tampoco era la víctima perfecta. Ambas habían cometido errores. Ambas habían cambiado. Y ambas tuvieron que vivir con las consecuencias. Porque al final, por mucho que alguien intente esconderlo, exagerarlo, maquillarlo o convertirlo en contenido, la verdad siempre termina encontrando la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, no siempre señala a una sola persona. A veces simplemente obliga a todos a mirarse al espejo. ¿Qué te pareció la historia? Cuéntanos en los comentarios.